Bienvenidos al video teórico sobre generalidades de anatomía humana. Si observamos esta imagen, podemos apreciar a dos personas que se encuentran de pie, con sus brazos hacia ambos lados del cuerpo, separados levemente de estos, y con las palmas de las manos hacia adelante. Sus miembros inferiores se encuentran juntos, con los pies paralelos, y si apreciamos la cabeza, observamos que la misma se encuentra erguida mirando hacia el frente. Lo que acabamos de describir con nuestras palabras es la posición anatómica, una posición de referencia que se determinó por convención y que se utiliza para describir casi todas las estructuras en anatomía. Esto es importante, ya que la misma fue decretada para evitar ambigüedades y que todos, sin importar idioma, universidad donde hayamos estudiado, hablemos de una misma forma y definamos las estructuras de la misma manera. Algo muy importante a tener en cuenta es que dicha posición no varía, seas hombre, mujer, de talla alta, de talla baja, acostado, parado, haciéndola vertical, todo, absolutamente todo, se describirá a partir de la posición anatómica de referencia. De ahora en más, el objetivo se encuentra en poder definirla ya no más con nuestras palabras, sino con términos académicos que todo estudiante de anatomía debe manejar e incorporar a la hora de describir una estructura. Para poder hablar de forma apropiada, comenzaremos a definir lo que es un eje. Un eje se define como una sucesión infinita de puntos, que se caracteriza por tener una dirección. En el cuerpo encontraremos tres ejes principales: uno longitudinal, de dirección vertical, es decir, desde el cráneo hasta los pies, o superior; uno transversal, de dirección latero-lateral, es decir, que va desde un costado hacia el otro; y por último, uno sagital, que presenta dirección antero-posterior, es decir, desde adelante hacia atrás, como si fuera una flecha. Si traspolamos los ejes recientemente mencionados, podríamos decir que este eje que acabo de marcar tiene dirección superior, es decir, dirección vertical, y por lo tanto se homologaría al eje longitudinal. Por otro lado, si mencionamos al eje recientemente marcado, podríamos decir que tiene dirección latero-lateral y por lo tanto se analogaría al eje transversal. Mientras que por último, este eje marcado, que tiene dirección antero-posterior, podría asemejarse al eje sagital. Si entendimos eso, podríamos apreciar que la sumatoria de ejes forman planos. Por lo tanto, podríamos decir que el eje longitudinal sumado al eje sagital forman el plano que acabamos de pintar de azul, al cual de ahora en más llamaremos plano sagital. Por otro lado, si observamos la sumatoria del eje longitudinal con el transversal, veremos que se forma un plano y el cual denominaremos plano coronal, que acabamos de pintar de amarillo. Cabe destacar que también puede ser llamado plano frontal. Por último, si sumamos al eje transversal con el eje sagital, obtendremos un plano que pintaremos de rojo y al cual denominaremos plano transversal. De esta manera, vemos cómo la sumatoria de ejes forman planos, que, de ahora en más, utilizaremos para seccionar al cuerpo humano. Si nosotros observamos, veremos que el plano sagital, llevado al cuerpo humano, genera un corte en el mismo que lo dividirá en una mitad izquierda y una mitad derecha. A modo de resumen, podemos decir que el plano sagital, formado por los ejes sagital y longitudinal, segmenta el cuerpo en una mitad izquierda y otra mitad derecha. Por otra parte, si nosotros dividimos al cuerpo a través de un plano coronal, o también llamado frontal, veremos que el mismo lo hace dejando una porción anterior y otra posterior. Por lo tanto, queda claro que el plano coronal, que está formado por los ejes longitudinal y transversal, divide al cuerpo en una mitad anterior y otra posterior. Para finalizar, si nosotros transpolamos
el plano transversal al cuerpo humano, veremos que el mismo segmenta el cuerpo en una mitad que se orienta hacia superior y otra mitad que queda hacia inferior. Por lo tanto, el plano transversal, que se encuentra formado por los ejes sagital y transversal, seccionan el cuerpo en una mitad superior y otra mitad inferior. Si nosotros analizamos y traspolamos esta definición de ejes y planos que acabamos de hacer y la llevamos a los términos de movimiento, debemos aclarar que cada movimiento se realiza a partir de un eje y se desplaza sobre un plano específico. Si nosotros analizamos la definición de flexión, la misma se define como la reducción o disminución de un ángulo formado entre huesos o partes del cuerpo. En general, determina el acortamiento de la distancia de los extremos alejados de los segmentos articulados. Para completar esta definición, debemos aclarar que el segmento flexionado se desplaza en un plano sagital y alrededor de un eje transversal. Si nosotros analizamos el eje a partir del cual se realiza el movimiento de flexión, podríamos pensarlo como la forma en la que deberíamos colocar un clavo a un muñeco de madera para que los segmentos se articulen y realicen el movimiento que deseamos. Por lo tanto, en este caso, el mismo lo deberíamos colocar como si fuera un eje transversal. Por otro lado, el plano a través del cual se realiza la flexión es el plano sagital. De esta manera, si colocamos el plano, observamos que el movimiento de flexión se desplaza a través de este plano. Desde ya, como aclaramos previamente, también gira alrededor de un eje transversal. Cabe destacar que el eje alrededor del cual se realiza un movimiento siempre, absolutamente siempre, es perpendicular al plano sobre el cual se desplaza. Como observamos acá, el eje transversal es perpendicular al eje sagital. Por otro lado, llevado esto mismo al movimiento de extensión, el mismo se define como un enderezamiento o aumento del ángulo formado entre huesos o segmentos del cuerpo. Es el movimiento opuesto a la flexión. El segmento en movimiento se desplaza también en un plano sagital y alrededor de un eje transverso. Por lo tanto, podemos concluir que aquellos movimientos que son contrarios entre sí, como lo son la flexión y la extensión, se realizarán alrededor de un mismo eje, en este caso el transversal, y a través de un mismo plano, en este caso el sagital. Otro movimiento que tenemos que tener en cuenta y analizar es el de la abducción y su movimiento contrario, que es la aducción. El primero se define como aquel movimiento en el que el extremo no articular de un segmento se aleja del plano sagital medio. También es nominado movimiento de separación y se desplaza en un plano coronal y su extremo articular gira alrededor de un eje sagital. La traducción de esto muestra que el clavo sería un eje sagital y el plano a través del cual se va a desplazar el movimiento es un plano coronal. Recordemos que el movimiento de aducción es un movimiento contrario, es decir, un acercamiento hacia el plano sagital medio. Y, al ser movimientos contrarios, como mencionamos cuando ejemplificamos la flexoextensión, también compartirán eje y plano. Por lo tanto, la aducción necesita un clavo que será representado por el eje sagital y se realizará y desplazará sobre un plano coronal, al igual que lo hace el movimiento de abducción. Por último, el movimiento de rotación se define como aquel movimiento que se realiza a través de un eje longitudinal y sobre un plano transversal. De esta forma, veremos que el miembro realizará un movimiento donde gira el segmento. La rotación medial lo hará rotando el miembro hacia adentro, mientras que el movimiento de rotación lateral lo hará hacia afuera.
Un movimiento que merece mención aparte es el movimiento de supinación y su movimiento contrario, que es el de la pronación. El movimiento de supinación se define como aquel movimiento del antebrazo alrededor de su eje, produciendo la rotación del hueso radio y que termina con su epífisis distal ubicada lateralmente al cúbito. De esta manera, la palma queda orientada hacia adelante. Dicho de una manera más simple, básicamente es el movimiento del antebrazo que permite colocar la palma de la mano en posición anatómica, o sea, hacia adelante o anterior. Uno tendería a pensar que entonces es un movimiento de rotación, pero la realidad es que el movimiento se realiza sobre un eje oblicuo y a través de un plano también oblicuo, porque recordemos que el eje y el plano debían ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, no cumple con los requisitos para definirlo como rotación. Recordemos que la rotación, para ser tal, debía realizarse a través de un eje longitudinal y un plano transversal. Por esta razón es que el movimiento de supinación lleva el nombre específico. El movimiento de pronación, que se define como el movimiento del antebrazo alrededor de su eje, se produce a partir de la rotación del hueso radio que termina con su epífisis distal medial al cúbito, de manera que la palma queda hacia atrás. Repitiéndolo de una manera más sencilla, es el movimiento del antebrazo que permite que la palma de la mano quede ubicada hacia atrás, es decir, hacia posterior, y no como queda en posición anatómica. Por ser un movimiento contrario a la supinación, como mencionamos previamente, compartirá su eje y su plano, que en este caso, como dijimos, son oblicuos. Cabe destacar que en el caso de la articulación del pie, la misma carece de flexión y extensión, sino que en este caso hablaremos de flexión plantar, cuando movemos la articulación como si nos paráramos en puntitas de pie, y flexión dorsal en el caso en el que hagamos el movimiento contrario. Con respecto a los términos de situación y dirección, de ahora en más ya no denominaremos ciertas relaciones tal como estábamos acostumbrados a hacerlo. A partir de ahora, buscaremos un léxico apropiado y adecuado al vocabulario anatómico. A lo que está arriba le diremos superior, a lo que está por debajo, inferior. Por ejemplo, podemos decir que la nariz es inferior a los ojos y los ojos superiores a la rodilla. Cuando nos refiramos a los costados, si se encuentra más próximo a la línea media del cuerpo, le diremos medial, mientras que si se encuentra más alejado, le diremos lateral. Por lo tanto, en posición anatómica, podemos decir que el primer dedo de la mano, es decir, el dedo pulgar, es lateral al quinto dedo o meñique. Si tenemos en cuenta la nomenclatura específica del miembro, lo que está más cercano a la raíz del mismo, es decir, donde se une al tronco, será descrito como proximal, mientras que lo que se encuentra más alejado será descrito como distal. Lo que se encuentra más próximo a la superficie lo nombraremos como superficial, mientras que lo que se encuentra más alejado de la misma lo referiremos como profundo. De esta manera, por ejemplo, el húmero, que es un hueso, es profundo a la piel. Entonces, ahora sí, podemos decir que la posición anatómica la definimos de manera tal que el individuo se encuentra en posición erguida, con la cabeza, los ojos y los dedos del pie ubicados hacia anterior, mirando al horizonte, con los brazos hacia ambos lados del cuerpo levemente abducidos y con las palmas de las manos mirando hacia anterior, con los antebrazos en supinación. Los miembros inferiores se encuentran aducidos con los talones juntos y los pies paralelos. Con respecto al esqueleto, definiremos al mismo como aquel sistema biológico que proporciona soporte, protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. El hombre posee un endoesqueleto osteocartilaginoso y membranoso que integran al conjunto de estructuras rígidas del cuerpo y permiten su movilidad. Los huesos son órganos vivos que están formados por tejido conectivo duro y resistente.
podemos clasificar morfológicamente al esqueleto en lo que conocemos como esqueleto axial, que se encuentra ubicado en relación al eje longitudinal del cuerpo y constituido principalmente por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y por otro lado, al esqueleto apendicular. Son aquellas partes anexas a la línea media, o apéndices, cuyos huesos pertenecen a los miembros superiores e inferiores principalmente. A su vez, cada miembro contendrá dos porciones: una cintura, cuya función será relacionarlo con el esqueleto axial, y una porción libre del miembro que corresponde al resto de sus huesos. La escápula y la clavícula forman la cintura pectoral, mientras que por otro lado el hueso coxal formará la cintura pélvica. Estructuralmente, los huesos se clasifican en huesos largos, que son aquellos huesos donde el largo predomina por sobre el espesor y el ancho. Estos huesos tienen como principal, aunque no única función, la de hacer palanca. En los huesos largos, característicamente podemos diferenciar un extremo proximal, denominado epífisis proximal, un extremo distal, denominado epífisis distal, y uno intermedio, denominado diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis se encuentra una zona denominada metáfisis, donde, en los jóvenes, podremos encontrar la fisis, o también conocido como cartílago de crecimiento. Este último es el encargado de que el hueso crezca a lo largo. Estos huesos tienen en su periferia un tejido compacto, y profundo a este encontraremos al hueso esponjoso. En el centro de la diáfisis podemos encontrar lo que se denomina cavidad medular, cuya función es albergar a la médula ósea, que tiene función hematopoyética, es decir, la de generar las células de la sangre. Cabe destacar que a medida que crecemos, la médula ósea se va degenerando a tejido graso, y es en pocos huesos donde se conserva esta función hematopoyética. Otro tipo de hueso lo constituyen los huesos cortos. Estos se caracterizan por la similitud de sus tres medidas. Ni el ancho, ni el largo, ni el espesor sobresale por el resto. Su principal función será la de soportar peso. Por último, encontramos a los huesos planos. Estos tienen dos medidas similares, el ancho y el largo, que predominan claramente por sobre el espesor. Se caracterizan por no tener cavidad medular y presentan superficialmente tejido compacto, conocido como tabla, y un centro de hueso esponjoso, conocido como diploe. Su principal función es la de generar cavidades y proteger estructuras. Un claro ejemplo de huesos que pertenecen a esta clasificación lo constituyen los huesos del cráneo. Una articulación es la unión de dos estructuras entre sí, a través de diferentes tejidos. Aquellas que sean entre huesos se denominarán articulaciones verdaderas o anatómicas, y aquellas entre estructuras que no sean óseas se denominarán articulaciones falsas o fisiológicas. A los fines de esta cursada haremos hincapié exclusivamente en las articulaciones anatómicas o verdaderas. Cuando una articulación está constituida por dos huesos, la clasificaremos como articulación simple, mientras que si la misma está constituida por más de dos huesos, la clasificaremos como articulación compuesta o, lo que es lo mismo, un complejo articular. Cuando vamos a analizar una articulación, lo podemos hacer en función de numerosos criterios. Según el movimiento, una articulación se clasificará en articulaciones móviles, semimóviles o inmóviles. Según el tejido que se interpone entre ambas superficies articuladas, o lo que es lo mismo, el tipo de una articulación, las clasificaremos en óseas, cuando dos huesos se fusionan formando lo que se conoce como sinostosis, fibrosas o sin fibrosis, que a su vez presentará otros subtipos como las suturas de los huesos del cráneo, las membranas interóseas o la sindesmosis, cuando la estructura se articula a través de un ligamento. Por otro lado, tenemos las cartilaginosas, cuando el tejido que se interpone es cartílago hialino, en el caso de la sincondrosis, o sínfisis, en caso de que se presente fibrocartílago como estructura interpuesta. Por último,
Según la clasificación del tipo o tejido interpuesto encontraremos a las sinoviales. Son estas últimas las que estudiaremos con mayor ahínco. Por otro lado, según la morfología de las superficies articulares, podremos clasificarlas en función de lo que conocemos como género de una articulación. Dentro de los géneros posibles, podemos encontrar articulaciones sinoviales, planas, cuando ambas superficies articuladas son planas, generando movimientos de deslizamiento; troclear, cuando actúa como si fuera la bisagra de una puerta, realizando flexión y extensión; en silla de montar, que como su nombre lo indica, se asemeja a una montura y permite movimientos en dos ejes; condilia o elipsoidea, cuando las formas articuladas no presentan una esfera, sino una estructura elipsoidea y por lo tanto no permiten el movimiento de rotación; en artrosis o esferoidea, que se caracterizan por una cabeza redonda que se introduce en una superficie cóncava que la aloja, permitiendo movimientos multiaxiales, entre ellos flexión, extensión, aducción, abducción, la sumatoria de estos cuatro movimientos que se denomina circunducción, y también rotación lateral y medial. Por último, podemos encontrar al género pivote, o más conocidas como trocoide, donde un extremo óseo encaja en una cavidad permitiendo movimientos de rotación lateral y medial. Otro criterio que encontramos a la hora de describir y clasificar una articulación es lo que denominaremos medios de adaptación. Un medio de adaptación es, básicamente, una estructura que colabora en la correcta coaptación de las superficies articuladas. Un ejemplo de estos son los meniscos de la rodilla. La presencia de estos confecciona a la articulación una mejor concordancia entre ambas superficies articulares, ya que los cóndilos del fémur son muy curvos en relación a lo plano de los platillos tibiales. Cuando tenemos en la articulación la presencia de un medio de adaptación, la articulación se clasifica como compleja. Y acá hay que tener en cuenta la diferencia entre una articulación compleja, lo que acabamos de mencionar, es decir, aquella que presenta un medio de adaptación, a diferencia de lo que es un complejo articular, es decir, aquella articulación constituida por tres o más huesos. Lo último que debemos describir en una articulación son los medios de unión, que a grandes rasgos los podremos clasificar en lo que es la cápsula fibrosa y los ligamentos que estabilizan una articulación. Estos últimos podrán ser activos en caso de que sea un músculo que colabora en la estabilidad articular, o pasivos si son ligamentos de tejido conectivo denso elástico o fibroelástico sin capacidad contráctil. En la siguiente diapositiva observamos un corte coronal de la articulación de la rodilla. Sin adentrar en ella, podemos notar todos los componentes que presenta una articulación para considerarse sinovial. Para esto, deberemos encontrar sí o sí una cavidad entre dos estructuras óseas, revestidas por cartílago hialino, rellenas por líquido sinovial y cerrada por la membrana sinovial, cuya función será la de generar el líquido sinovial, y cerrada también por la cápsula articular de tejido fibroso, nombrada previamente como uno de los medios de unión de la articulación. Recapitulando, para que una articulación sea considerada sinovial, deberá tener dos superficies óseas revestidas por cartílago hialino. Entre estas deberemos encontrar líquido sinovial y, cerrando la articulación, la membrana sinovial y la cápsula fibrosa articular. Un ligamento propiamente dicho es una estructura que tiene como función dar estabilidad a dos elementos articulados para que se mantengan congruentes. La clasificación histológica del mismo excede a los objetivos de la clase, pero es importante tener en cuenta que no está formado por tejido contráctil, sino exclusivamente por tejido conectivo denso. Repasando un poco lo previamente mencionado, recordemos que cuando dos estructuras óseas se articulan a través de un ligamento, constituyen una articulación de tipo fibrosa sin desmosis. Pasando al sistema muscular, podemos definir al músculo como una formación anatómica que tiene la capacidad de modificar su longitud a partir de un estímulo adecuado. Esto sucede gracias a sus células especializadas en la contracción, que se denominan miocitos. Podemos diferenciar tres tipos musculares de acuerdo a su clasificación histológica: el músculo liso, el estriado esquelético y el estriado cardíaco.
El músculo liso, que lo encontramos entre otros lugares en las paredes de los vasos, de los órganos huecos y vísceras, se caracteriza por ser de carácter involuntario, es decir, no poseemos control sobre su contracción, sino que está regulado por el sistema nervioso autónomo y entérico. El músculo estriado esquelético es aquel que permite realizar movimientos de las articulaciones y otras estructuras, como por ejemplo el ojo. Este se caracteriza por tener una inervación somática y por lo tanto obedecer al control voluntario. Por ejemplo, si yo les digo que miren para arriba, podrán hacerlo. Si yo deseo, puedo hacer también flexión del antebrazo sobre el brazo de forma consciente. Por último, el músculo estriado cardíaco, o también llamado miocárdico, es aquel que constituye parte de las paredes del corazón y se caracteriza por encontrarse fuera del control voluntario. Nosotros no podemos controlar cuándo late o cuándo no el corazón. Un concepto importante a tener en cuenta cada vez que contraemos un músculo es el del punto fijo y punto móvil. Si yo contrajera un músculo, estoy acercando una estructura a la otra y por lo tanto es una la que tenderá a moverse hacia la otra. Por ejemplo, si yo contraigo el músculo bíceps haciendo pesas en el gimnasio, es el antebrazo el que se mueve hacia el brazo. Por lo tanto, estoy utilizando la inserción en los huesos del antebrazo como punto móvil y la del hombro como punto fijo. Si en vez de estar usando pesas quiero trepar una pared, será el hombro el que se acerque al antebrazo y por lo tanto el punto fijo será la inserción del músculo en el antebrazo y el móvil la del hombro. Esto quiere decir que la contracción de un mismo músculo puede generar movimientos diferentes, según cómo utilicemos el punto fijo y móvil del mismo. Un ejemplo claro también lo constituye el músculo pectoral mayor, que se inserta en el tórax proximalmente y en el húmero distalmente. Si nosotros lo utilizamos como punto fijo en el tórax, generalmente el músculo colabora en la aducción y rotación interna del miembro. Pero si usamos punto fijo en el brazo, la contracción del pectoral mayor logrará un aumento de la expansión de la caja torácica. Este es un recurso muy utilizado por quienes tienen dificultad para respirar. Como venimos mencionando, es raro que un músculo se inserte directamente a un hueso. Generalmente lo realiza por medio de un tendón. Este constituye la porción no contráctil del músculo y se caracteriza por ser una expansión y condensación del tejido conectivo denso fibroso que envuelve al músculo. Es de color blanco nacarado y se caracteriza por ser muy resistente. Dentro de los tendones cabe mencionar una estructura particular, que es la aponeurosis. Si bien la misma tiene diferencias histológicas con el tendón, cuando nos referimos en anatomía a una aponeurosis hablaremos de ella como sinónimo de un tendón de características aplanadas. La aponeurosis la encontraremos en la inserción, por ejemplo, de los músculos anchos del abdomen, en la planta del pie o la palma de la mano, entre otras. Otra estructura a destacar es la fascia. La misma es una membrana de tejido conectivo denso fibroso que envuelve estructuras anatómicas. Podemos encontrar dos tipos de fascia, una superficial, a nivel de la hipodermis, cuya función, entre otras, es la de acumular agua, actuar como aislante térmico o como una barrera mecánica de protección. Por otro lado, podemos encontrar a la fascia profunda, que se encuentra por debajo del tejido celular subcutáneo y separa el compartimiento superficial del profundo. De esta fascia se desprenden láminas que envuelven a los músculos, permitiéndoles contraerse y moverse sin afectar ni irritar a las estructuras vecinas. También se desprenden tabiques, cuya función reside en agrupar músculos que tengan una misma función, generando compartimientos. Por ejemplo, en el compartimiento anterior del brazo se encuentran todos los músculos que hacen flexión del codo, mientras que en el compartimiento posterior se encuentra el músculo encargado de hacer la extensión de la articulación. Si estos músculos se encontraran en el mismo compartimiento, se generarían movimientos contrarios dentro de este, generando un conflicto en el movimiento. Por otro lado, para tener en cuenta, recordemos que la fascia profunda dividirá el espacio superficial del profundo. Como concepto relevante, entonces, superficial a esta fascia, encontraremos a los vasos que componen el tejido venoso superficial del cuerpo,
al igual que el drenaje linfático superficial. También encontraremos arterias de muy bajo calibre, nervios sensitivos y nervios simpáticos motores para los músculos piloerectores. Por el contrario, profundo a la fascia profunda, encontraremos a las arterias de mayor calibre, al drenaje profundo, tanto venoso como linfático, como así nervios de mayor diámetro que serán motores, sensitivos y o autónomos. Si bien no adentraremos en sus definiciones porque exceden a la cursada, hay otras estructuras que favorecen al deslizamiento de los músculos entre sí o de estos con los huesos. Entre ellas encontraremos a las bolsas serosas o sinoviales, que son estructuras tapizadas por una membrana que secreta en su interior líquido capaz de favorecer el deslizamiento muscular o de un músculo sobre un hueso evitando fricción entre ambos. Otras estructuras que favorecen el movimiento, pero en este caso de los tendones, son las vainas fibrosas y las vainas sinoviales. Estas tienen la capacidad de proteger a los tendones de los túneles osteofibrosos que deben atravesar. El sistema cardiovascular se encuentra constituido por un órgano central, el corazón, cuya función principal es la de actuar como bomba impulsora. Cabe destacar que no es la única función del corazón, ya que entre otras tiene una importante función en la regulación endocrina, modificando la presión arterial. Por otro lado, el sistema cardiovascular está constituido por conductos, de estructura y propiedades diferentes, las arterias, las venas y los vasos capilares. No nos adentraremos mucho en el contenido de este sistema, ya que lo verán en mayor profundidad en la próxima clase, pero sí daremos algunas definiciones importantes, que en general van en contra del conocimiento al que estamos acostumbrados. Solemos escuchar que las venas son los vasos que llevan sangre sin oxígeno o que tienen válvulas. Si bien en general esto es así, no es lo que define a la vena, ya que, para las características anteriores, hay excepciones como estudiará en la clase que viene con Euge. De ahora en más, definiremos a una vena como aquel vaso que lleva sangre desde la periferia hacia el corazón, en dirección centrípeta, sin importar el tipo de sangre que lleve, el espesor de su pared o la presencia o ausencia de válvulas. Lo mismo sucede con las arterias pero de forma inversa. No importa si llevan sangre oxigenada o carbooxigenada, es decir, con dióxido de carbono, si el espesor de la pared del vaso es mayor o menor, lo único que definirá una arteria es la propiedad de llevar sangre desde el corazón hacia los tejidos, o sea, en forma centrífuga. Como vemos en esta imagen, una arteria, que por convención en anatomía la encontraremos pintada de rojo, se va ramificando en arterias de menor calibre, hasta llegar a una estructura que ya no es una arteria, sino que es un vaso que se denomina vaso capilar. Es a través de este que se produce el intercambio de los elementos entre el compartimiento vascular y el de los otros órganos. Y acá hay que tener en cuenta que los elementos que se intercambian entre capilares y tejidos pueden ir de un lado a otro o incluso a veces quedarse en el medio, en lo que se conoce como espacio intersticial en forma de lo que vamos a denominar líquido ístico. Luego de que la sangre atraviesa los capilares, llega a estructuras venosas de bajo calibre denominadas vénulas, que se irán juntando con otras para ir formando venas cada vez de mayor diámetro. De esta manera, queda expuesto que la descripción de una arteria se realiza desde el corazón hacia el tejido que irrigue, es decir, a favor de su circulación, y va de vasos de mayor calibre a vasos de menor calibre. Por el contrario, la vena se describe desde el tejido hacia el corazón, también a favor de su circulación, y en este caso los vasos van de menor calibre a vasos de mayor calibre, hasta regresar al corazón. Un concepto importante que podemos nombrar es el de globus o anastomosis arteriovenosa. Esta se define como una interacción arteriovenosa que elude la red capilar. En la piel, tiene una importante función en la regulación de la temperatura corporal. Con respecto al sistema linfático, es un sistema constituido por dos tipos de órganos. Los órganos linfáticos primarios, que se caracterizan por tener una función linfopoyética, es decir, que desde ellos se originan y maduran las células de la inmunidad.
Estos órganos son la médula ósea, como nombramos cuando describimos la cavidad medular de la diáfisis de los huesos largos, y el timo, y cabe destacar que en ellos no hay respuesta inmunitaria. Por otro lado, están los órganos linfáticos secundarios, cuya característica es que en ellos se monta una respuesta inmune, es decir, que las células del cuerpo reconocen y atacan a otras células, microorganismos o cualquier elemento que el sistema inmune reconozca como extraño. Los órganos linfáticos secundarios son el vaso, los nodos linfáticos y los tejidos linfoides asociados a mucosa y a piel. Por otro lado, otro elemento que compone el sistema linfático son los vasos linfáticos. Estos generalmente siguen a las venas y también, al igual que ellas, comienzan en la periferia en vasos de muy pequeño calibre para luego ir generando vasos de mayor calibre. La función de los vasos linfáticos es la de recuperar y devolver, casi a nivel del corazón, el líquido hístico que queda en el espacio intersticial cuando se produce el intercambio de nutrientes entre los capilares y el tejido. A este líquido recuperado, dentro de los vasos, lo denominaremos linfa, y no es más que un ultrafiltrado de plasma que posee anticuerpos. Cuando este líquido se acumula en el espacio intersticial, por ejemplo, por alguna oclusión de los vasos linfáticos, se genera lo que conoceremos como edema linfático o linfedema. A medida que la linfa discurre a través de los vasos linfáticos, estos van llevando la linfa a través de los nodos, con el objetivo de ir controlando, por así decirlo, el contenido de la linfa. En caso de que se encuentre algún elemento extraño, éste se retendrá en los nodos linfáticos y se montará una respuesta inmune para poder atacarlo. Es por ello, por ejemplo, que cuando tenemos una infección en la garganta se nos inflaman los ganglios del cuello. Esa es la traducción de que se está montando una respuesta inmunológica para poder combatir al microorganismo que generó la infección. Un detalle a aclarar es que el sistema nervioso central carece de sistema linfático. En relación al sistema nervioso, el mismo tiene como unidad funcional a la neurona. La misma es una célula que contiene dos particularidades. Por un lado, es una célula excitable, es decir, que responde si la estimulan. Y por otro lado, tiene la capacidad de conducción, es decir, puede conducir el estímulo hacia otras neuronas. Estructuralmente, la neurona se constituye del soma o cuerpo neuronal, dendritas y el axón. Un nervio será el encargado de transmitir el impulso y estímulo necesario a un órgano para que éste genere algo, una contracción, un sentido, etc. Un nervio es un conjunto de axones cubiertos por tejido conectivo. Al sistema nervioso lo podemos clasificar según varios criterios, siendo los tres más importantes el criterio morfológico, que dividirá al sistema nervioso en sustancia blanca, constituida por axones y células de la glía, y por otro lado en sustancia gris, donde encontraremos principalmente a los cuerpos neuronales y lo que se conoce como neuropilo. El criterio topográfico divide al sistema nervioso en un sistema nervioso central, que será aquella porción del sistema nervioso que queda envuelta por meninges, que son unas membranas encargadas de envolver, fijar y proteger a parte del sistema nervioso como el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, el criterio topográfico divide al sistema nervioso en periférico, que es todo aquel elemento del sistema nervioso que no está envuelto por meninges, como por ejemplo los nervios de los miembros superior e inferior, entre tantos otros. La última clasificación divide al sistema nervioso según un criterio funcional. Esto divide al sistema en un sistema nervioso somático, que implica la capacidad de poder manejarlo de forma voluntaria, como por ejemplo, habíamos mencionado antes, al mover un músculo estriado esquelético, como por ejemplo el bíceps. Por otro lado, lo divide en sistema nervioso autónomo, cuya característica es que está por fuera de nuestra voluntad, es decir, que no podemos controlar. A su vez, el sistema nervioso autónomo se subdivide en un sistema nervioso autónomo simpático y un sistema nervioso autónomo parasimpático. Algunos autores incluyen también al sistema nervioso autónomo entérico.
El sistema nervioso simpático es aquel sistema que nos prepara para la huida o para una situación de estrés, como por ejemplo cuando estamos por rendir un examen. Los cambios fisiológicos que se manifestarán serán, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Claramente, el corazón nos late más fuerte porque estamos consumiendo más oxígeno y nutrientes. Entonces, el corazón tiene que asegurar el volumen necesario de sangre para satisfacer nuestras necesidades. Por otro lado, habrá redistribución del flujo sanguíneo, principalmente hacia los miembros. Si podemos irnos corriendo y no rendir el examen, mucho mejor. Inhibición de actividad motora digestiva, es decir, se activan los sistemas de alerta y por lo tanto se inhibe al sistema digestivo. Por otro lado, habrá inhibición de secreciones glandulares. Ya es conocido que cuando estamos por rendir, de golpe se nos seca la boca. Por último, habrá lo que se conoce como midriasis simpática, es decir, se dilatan las pupilas del ojo para poder irnos corriendo sin tropezarnos. Por el contrario, el sistema nervioso autónomo parasimpático es aquel que nos prepara para el reposo, o sea, cuando ya rendimos y nos fue re bien. Los cambios que sufrirá el cuerpo serán, por un lado, la normalización de la frecuencia cardíaca, ya que disminuye el consumo metabólico. Habrá redistribución del flujo sanguíneo, ya que ya no quiero irme corriendo, sino principalmente irme a dormir. Incremento de la actividad motora digestiva. De golpe, cuando ya rendí, vuelvo a tener hambre. E incremento de secreciones glandulares porque de golpe notarán que vuelvo a tener saliva. Por último y para finalizar, cuando hablamos del tegumento, podemos decir que está constituido por dos capas, la piel y el tejido subcutáneo. La piel tiene distintas funciones, como ser de protección, actuando como barrera física, inmunológica y química, ya que nos protege ante microorganismos, sustancias químicas corrosivas, etc. Tiene función mecánica, ya que envuelve y contiene a todas las estructuras profundas de nuestro cuerpo. Tiene una función muy importante en la regulación de la temperatura corporal a través de las anastomosis arteriovenosas previamente mencionadas. Es un órgano de los sentidos para el tacto, el dolor, la temperatura. Anatómicamente está constituida por tres capas. La epidermis, que es la capa epitelial más superficial, en la que no hay vasos sanguíneos o linfáticos, es decir, es una capa avascular, ya que la misma se nutre por imbibición o lo que es lo mismo, difusión simple. Esta misma tiene diferentes estratos, que de superficial a profundos son los estratos córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Profunda a la epidermis encontraremos la dermis, formada principalmente por tejido conectivo. Cabe destacar que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y anexos cutáneos. Se distinguen dos regiones en la misma, una superficial, la capa papilar, y una más profunda, la porción reticular. El tejido subcutáneo, o hipodermis, está ubicado profundo a la dermis de la piel. Este tejido está atravesado por vasos y nervios que se dirigen a la piel o vienen de ellas. Se diferencia en diferentes capas. La más superficial es el panículo adiposo. Profunda a esta se encuentra una capa membranosa y en último plano una capa de tejido conectivo laxo que es lo que previamente nombramos como fascia superficial del cuerpo. Los vasos, dentro del tegumento, se disponen principalmente a través de dos plexos, uno superficial, ubicado entre la dermis papilar y reticular, y otro profundo, entre la dermis reticular y la hipodermis. Recordemos nuevamente que la epidermis es una capa avascular. Por último, mencionar que dentro de la dermis encontraremos a los anexos cutáneos, como las glándulas sudoríparas o los folículos pilosebáceos, y a los receptores sensitivos específicos a cada tipo. Nociceptores serán los encargados de percibir al dolor, los termorreceptores, como los corpúsculos de Ruffini, que serán los sensibles al calor, o los de Krause, que serán sensibles al frío, o los mecanorreceptores, que serán sensibles a la presión, texturas y deformaciones en la piel. Muchas gracias a todos por su atención.